Nada más te voy a pedir un favorzote para que yo pueda acreditarles así. Ahora sí está la grabación activada, una disculpa. Pero bueno, nada más justo para que quede en la grabación un pequeño, un pequeñísimo recordatorio de lo que ahorita hemos estado platicando, justamente recordar que pues bueno, estamos en el cierre de la certificación y que particularmente pues animamos a que se realicen acciones a corto, a mediano y a largo plazo. También estamos animando a que esas acciones no queden solamente en un hacer por hacer, sino que se basen en una comprensión tanto teórica como espiritual de las acciones que estamos realizando, por qué lo estamos realizando, hacia dónde lo estamos realizando. Y una primer grupo o línea de acciones es justamente las acciones de diagnóstico, partir de un diagnóstico claro, inicial, de cómo está la parroquia, cuál es la situación actual de la parroquia en estos cuatro componentes, en el consumo de energía, el uso del agua, la gestión de los residuos sólidos y la presencia de los espacios verdes. Y sobre eso nos va a permitir, por un lado, tener una buena línea base en la cual nosotros podamos ir comparando y podamos ir viendo primero qué acciones necesitamos. A lo mejor necesitamos enfocarnos más en la gestión de residuos sólidos. A lo mejor necesitamos enfocarnos más en energía. A lo mejor necesitamos enfocarnos más en los espacios urbanos. Así podemos tomar decisiones y además pues saber si nuestras acciones están logrando o no un cambio. Después, como mencionaba, uno de los grandes retos es justamente cómo involucrar a la parroquia, por lo cual una de las primeras acciones que también les invitamos a organizar y a planificar es sobre la concientización y la educación. Necesitamos implementar justamente actividades de sensibilización que vayan dirigidas a la comunidad parroquial en su conjunto, que fomente una cultura de cuidado y responsabilidad ambiental, por dos grandes razones. La primera de ellas, porque las acciones, si bien están encaminadas a realizarse en la parroquia como centro comunitario y social de la comunidad, la idea es que estas acciones se vayan replicando en nuestros espacios. Es algo que también, por ejemplo, lo podemos ver y lo podemos comentar, lo vamos a comentar ahorita con algunas experiencias que nos vamos a mostrar, pero justamente, ¿no? Si desde la parroquia se nos va inculcando, vamos enseñando, vamos aprendiendo cómo hacerlo, pues una de las ideas es que consciente o inconscientemente lo vayamos trasladando a nuestras casas. Entonces, justamente tener una especie de, o generar una especie de reacción en cadena que, pues bueno, vaya cada vez involucrando a cada vez más y más personas. ¿Qué tipo de acciones podemos realizar? Justamente como se estuvo discutiendo, desde buscar algunos espacios comunitarios, en las sesiones de consejo, en los grupos, ir pensando justamente cómo involucrar a los demás grupos, cómo los demás grupos se van involucrando, cómo involucrar al resto de la comunidad parroquial, qué espacios tenemos, hay espacios comunitarios, más allá de los mensajes al final de las misas, qué es lo que podemos realizar para empezar justamente a sensibilizar a los demás que la acción ambiental no es una moda verde que viene desde afuera, sino es parte de nuestra vocación como cristianos y que además hay urgencia en realizarlo, dado que pues nos estamos acabando la creación antes de tiempo. Eh, Además también pues las acciones de las primeras acciones que podemos realizar van en la línea de mejores operativas, de cambio de hábitos, de mejoras operativas, porque muchas cosas más en cuestiones tanto de energía como de, bueno, en las cuatro, o sea, varias de esas ya se realizan acciones. El problema es que muchas veces se basan en hábitos, hábitos de consumo, tanto personales como comunitarios, que no tomamos en cuenta cómo, qué podemos hacer para hacer un uso eficiente de los recursos. Además, también habrá que implementar algunas medidas técnicas y lo importante es justamente reducir el impacto ambiental. De ahí que esta primera línea de acciones que pueden parecer sencillas, desde regular en qué momento está prendida la luz, desde cambiar, por ejemplo, el unicel en las reuniones de la parroquia, por fomentar esta práctica de que cada quien traiga su utensilio. Cualquiera de estas pueden parecer muy sencillas, pero son la base para que a mediano plazo podamos mantener y optimizar la infraestructura que ya está, que requiere una inversión por parte de la parroquia o incorporar nueva tecnología, nueva infraestructura que sea eficiente, para que a largo plazo pues podamos instalar ecotecnias, podamos instalar paneles solares en el caso de energía, podamos instalar sistemas de captación de agua pluvial, en el caso justamente de la gestión del agua, podamos implementar algún centro de acopio de reciclaje,
podamos hacer una conexión entre la comunidad parroquial y los grandes centros de reciclaje que pueden existir, o que podamos justamente promover la presencia de huertos urbanos, de jardines polinizadores al interno de nuestras parroquias. Pero bueno, esto es justamente a lo que les animamos y que estuvimos trabajando a lo largo de este semestre. Para ello, pues bueno, quiero ceder la palabra a algunas experiencias y en este caso primero quiero ceder la palabra a David Torres, quien durante muchos años ha fungido como animador de la REMAM, de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, en su capítulo México, también dentro de la dimensión de ecología integral de la Comisión del Episcopado Mexicano, y pues bueno, quien ahora nos va a hablar sobre los sistemas de captación de agua pluvial y cómo se han estado instalando, cómo se han estado animando a las comunidades para realizarlo. Pero bueno, aquí ya me callo y adelante David, la pantalla y el micrófono son todos tuyos. Muchísimas gracias por aceptar estar esta noche con nosotros. Gracias, gracias David. Buenas noches a todos. Eh, bueno, yo retomo algunas palabras de David, donde decías, no solo se trata de una moda, no solo se trata de un asunto que aparentemente el Papa Francisco pues ha animado durante algunos años, sino que se trata de una urgencia, se trata de nuestra sobrevivencia, me atrevería a decir. Luego entonces, pues cuando hablamos en este caso de la captación de agua de lluvia o todo lo que tiene que ver con el cuidado del agua, pues nuevamente no es un asunto técnico, tecnológico, sino cómo sostener la vida, lo mejor que podamos. Y yo quisiera, de estos minutos que me han concedido, argumentar brevísimamente, es algo que probablemente ustedes trabajaron en este proceso formativo, pero siempre insistir vale la pena, ¿no? El Dicasterio para el Desarrollo Humano del Vaticano generó un material llamado Aquafons Vitae, ¿no? Agua fuente de vida. Y nos parece a los que nos dedicamos a esto que es un gran material que habla justo sobre la importancia del agua en todas las facetas del ser humano y de nuestro planeta. Y habla sobre el valor de reconocer el agua en la vida. Voy a pasar una serie de diapositivas un poco rápido para así hablar de la experiencia. Pero me parecía importante resaltar o recalcar pues la importancia del agua en el ser humano. Podría parecer evidentemente de más hablar de por qué el agua es importante para el ser humano, pero yo creo que luego si vemos cómo nos relacionamos con el agua, pues probablemente entonces no es tan obvio. Y el agua tiene tenemos un vínculo con el agua, pues también desde lo religioso, ¿no? Lo usamos en los sacramentos y en algunos sacramentales, tiene un valor en lo litúrgico, este, hay muchos momentos en los textos bíblicos donde se hace referencia al agua, y bueno, pues vemos la importancia que tiene desde nuestra fe. Y evidentemente, pues si los que somos cristianos reconocemos en la creación de Dios todo lo creado como importante porque justo viene de Dios y por ahí pasa también el agua. Pero dice este documento del dicasterio que el agua también tiene un valor sociocultural y tiene que ver con cómo las personas se han venido relacionando con los ríos, con los cuerpos de agua. Cuando uno se para en diferentes comunidades a hablar de estos temas, es muy común que la gente mayor, la gente adulta, pues recuerde cómo en aquel río de su comunidad, pues la gente todavía se metía a bañar, la gente lavaba la ropa, es decir, cómo esos cuerpos de agua pues eran espacios de vida y casi en todos los casos en nuestro país ya no sucede así. La gran mayoría de los ríos en nuestro país están contaminados o sobreexplotados y por eso, dice el dicasterio, hay un valor sociocultural. También, evidentemente, hay un valor institucional, porque tiene que ver pues, con la distribución, vamos a decir, legal sobre el uso del agua, pero también sobre cómo las comunidades pues, deciden ejercer su derecho al agua y pues también cómo se organizan para tenerlo, ¿no? Los que vivimos en las ciudades
Esto nos puede parecer un poco extraño porque normalmente en las ciudades la gente no se organiza por el tema del agua, es decir, pues uno asume que el sistema de agua surtirá de lo necesario y pues ya no en todos los casos, pero en algunas comunidades, más bien en el contexto rural, la gente sí se organiza para que ellas mismas pues hagan el ejercicio de la distribución del agua. Y evidentemente el agua tiene un valor económico. Y cada vez más. De hecho, aquí hay una gran discusión. Hay quien dice que el valor del agua, en el caso del sistema ordinario del agua potable que llega a la gran mayoría de las casas, no a todas, debería de pagarse una cantidad mayor por ella, ¿no? Por el valor que tiene. Hay otros que dicen, no, si esto tiene que ver con un derecho. Y entonces aquí hay una discusión amplia que creo que no es momento, pero que sí habla de la importancia, el valor del agua, ¿no? Y por supuesto, pues que también está esta discusión de cómo el agua ha tenido un valor, pues al ser embotellada, ¿no? Metido en envases y después pues nos las venden de esa manera. Sin duda podríamos hablar del valor del agua como uso humano. Eh, Dice la Organización Mundial de la Salud que pues una persona necesita al menos 50 litros de agua diarios para más o menos vivir. Así es como el límite inferior para poder decir que tenemos una calidad de vida buena, suficiente al menos, ¿no? Eh, 50 litros. Uno habría que preguntarse, yo ahí les invitaría a que nos cuestionáramos cuánta agua usamos diario. Habría que ver si los 50 litros son suficientes o estamos usando 100, 150, 200. Nada más para no dejar pasar, pero que es importante. En nuestro país, en México, el agua tiene un uso como se describe ahí en este diagrama pastel, y hay una cosa que a mí me parece relevante ahí. Si se fijan, el agua, pues, obviamente se usa para generar electricidad, ahí se refiere que es el 5%. El agua que usa la industria, por industria se refiere a, digamos, en términos generales, es otro 5%, se dice, y el agua que usamos tú y yo para nuestra vida ordinaria es el 14%. El resto del agua lo usa la industria agrícola o la agroindustria, es decir, para producir alimentos. Evidentemente no estamos hablando del pequeño productor o del que tiene su pequeña parcela ahí detrás de su casa, sino la agroindustria, la gran producción de alimentos en masa o el aguacate o todos estos monocultivos, ahí se está usando la gran cantidad del agua de nuestro país. Este es un dato importante porque también nos dice por dónde va. No vamos a hacer el ejercicio. Yo en algún momento hice un ensayo de que hiciéramos pues una huella hídrica, pero quería pasar estas imágenes, nada más pasarlas para que nos hiciéramos esa pregunta: ¿dónde está el agua que usamos? Evidentemente mucha de esa agua está en el inodoro, una relación con nuestros residuos humanos, voy a decirlo así, extraña, porque nos es muy importante no mirarlos y por lo tanto el agua pues es una gran necesidad para ello, ¿no? Evidentemente para asearnos, para el lavado de los trastes, la ropa y claro, hoy en día el lavado de la ropa pues se hace a través de una máquina, suelen usar mucha agua, aunque el lavado de la ropa a mano también se usa mucha agua, pero cuando uno empieza a hacer la contabilidad de toda esa agua, pues uno podría decir, de veras, estoy usando de estos 50, 100 litros que la ONU sugiere, o estamos usando muchos más, ¿no? Incluso el riego de áreas verdes, pues también es un agua que es importante contabilizar para la limpieza, en fin, para el lavado, por ejemplo, de autos. Quiero pensar que cada vez hay más conciencia, ¿no? Pero antes veíamos cómo lavaba sus autos con la manguera ya abierta, incluso pues para hacer de comer. Muchas de estas cosas, y no que todas, pues estamos hablando de necesidades básicas, no estoy hablando de necesidades superfluas o ¿no? Si acaso a lo mejor el lavado del auto, pero en general todas son de necesidades básicas. Todo esto para decir lo importante que es que pues busquemos una relación distinta con el agua. En las ciudades vemos este gran fenómeno, dual, que es el hecho de que ahora en esta temporada de lluvias es
relativamente fácil que las ciudades se inunden, pero paradójicamente hablando, muchas viviendas no tienen acceso al agua potable, o al menos no lo tienen diario, o está racionalizado por días, por horas. Pero cuando llueve, pues nos inundamos, ¿no? Es como, pues solo como que hace falta decir, bueno, esa cantidad de llueve tendría que estar junta en un lugar, pues para que pudiéramos tener una experiencia distinta. Y una de esas formas de resolver, bueno, a ver, no es que se resuelva de todo el problema, pero pues cada cosa que hagamos busca esa mirada de solución. Y también yo creo que en la medida en que muchos nos empecemos a sumar, pues poco a poco sí será una solución. Y una de esas, pues es el sistema de captación de agua de lluvia, que es el hecho de que todas las familias, o casi todas, voy a aceptar que hay personas que viven en cierto contexto donde les es imposible captar agua de lluvia, pero ahorita les voy a mostrar el ejemplo de cómo casi todos sí podemos, ¿no? O sea, porque hay quien cree que debe tener un espacio grandote para captar agua de lluvia, y no necesariamente. Entonces, les voy a mostrar dos ejemplos, uno así de vivienda pequeña y otro más amplio, de que esto es posible. Entonces, la captación del agua de lluvia nos permite, pues, disminuir el uso del agua corriente, del agua potable que se suministra a nuestras viviendas. Es importante, además de que el agua de lluvia, es de irse por las coladeras, y cuando las coladeras se tapan inmediatamente por la gran cantidad de basura o porque son insuficientes, pues nos inundamos. Es decir, resolvemos o al menos mitigamos un poco ambos problemas, es decir, la falta de agua y también el exceso de agua en el exceso de pavimento que tenemos en ciudades. Hablo de las ciudades porque es el fenómeno más grave, ¿no? Entonces, un sistema de captación de agua de lluvia como el que ustedes ven en este dibujo no es nada complejo, no es costoso tampoco, y que sí permite, pues, esto, que nos vinculemos de forma distinta. Esto es una imagen dibujo. Esta es una imagen real de una vivienda ordinaria, de una ciudad ordinaria, en una azotehuela, es decir, en un pedazo de la casa, donde lo que podemos ver hay tres sistemas como vínculo de la relación con el agua. Entonces podemos ver que hay un sistema de captación de agua en esos tambos, son tambos de 200 litros, que no ocupan un espacio enormemente grande, es decir, no, pues si alguien puede captar agua en tinacos de 1000, 2000 o 5000 litros, pues bienvenido, está muy bueno. No tengo el espacio, bueno, mira, tambos de estos de 200 litros, ¿cuántos quepan, no? Lo único que se necesita es un sistema de captación, es decir, en dónde el agua, dónde empieza a fluir de los techos hacia dónde se va a captar. ¿Qué otro sistema vemos aquí? También vemos un filtro de aguas grises, esa estructura que vemos ahí, como tres cajones. Es un sistema de aguas grises que lo que hace es filtrar las aguas que vienen, en este caso del lavabo, los platos, para reutilizar el agua. Y un cuadro que ven en el piso, así como con grava, es un pozo de absorción. Es decir, cuando los tambos se llenan y empiezan a desbordar agua, lo que se busca con ese pozo de absorción es que el agua se filtra al subsuelo. Entonces, más imágenes de cómo, pues, una casa ordinaria, pues, ahí con sistema de conducción de agua, los tubos vienen del techo, evidentemente se requiere un techo que tenga la caída de manera adecuada, pero esto además es algo que hay que hacer en todas las casas, porque si no, pues el agua se queda en lagunas en el techo y esto afecta a las estructuras. Entonces, de por sí tiene que ser, solo que en vez de que el agua vaya hacia la calle o hacia el drenaje, pues es dirigirla hacia los sistemas de captación. Aquí vemos un dibujo del pozo de absorción que, como puede decir, no basta nada más con captar el agua. De por sí, cuando uno capta agua, no va a ser suficiente lo que tengamos. Siempre el agua se va a derramar porque, pues ya vemos que una lluvia, pues nos inunda. Ni qué decir de lo que va a pasar en nuestras casas. Entonces, tener un pozo de absorción nos ayuda en dos sentidos. Una, no nos inundamos en nuestra propia casa, y dos, el agua se filtra en el subsuelo. Es un filtro físico, filtro hecho a base de piedras, que lo que hace es que el agua vaya hacia los mantos freáticos, y bueno, pues
problema de las ciudades es que estamos extrayendo agua, pero no la estamos metiendo otra vez, ¿no? Un poquito más de cerca el pozo de absorción. Esto no requiere una gran albañilería, no requiere un gran trabajo. Aquí podemos ver un diagrama de un filtro de aguas grises. Bueno, solo lo dejo como imagen. Esta es una imagen real de un filtro ya hecho, sencillo, pequeño. Claro, estos filtros se diseñan en función de la cantidad de agua que se usa, pero bueno, aquí está hecho con botes, son como botes de basura. Se usan filtros físicos, en fin, no hay tiempo para explicar el detalle técnico, pero lo que quiero mostrar es formas de hacer, ¿no? Y una última que gente hará, está bien, y eso es lo que tenemos que estar haciendo la gran mayoría de nosotros, y es el uso del agua de la lavadora. Es decir yo que no se lave en lavadora, pues sería un poco grosero, porque lavar a mano es bastante complejo, pero esta agua tendría que tener otro uso al menos, otro uso. Entonces aquí vemos un sistema donde el agua de la lavadora se colecta en otro tambo y este va directamente al sanitario. Al menos ese sanitario de esa casa está alimentado por el agua de la lavadora de manera automática, es decir, ya no es necesario cargar la cubetita y llevársela al sanitario. Digo, eh, podemos hacerlo lo más eficiente posible para que las personas lo sientan natural, creo que eso es lo importante. Finalmente, si me permiten, quisiera mostrarles un video bueno, ahorita se trabó tantito mi computadora, pero es un video de unos segunditos de un sistema de captación de agua de lluvia, pero en un ambiente mucho más amplio, mucho más grande. Bien podría ser el que esté en una parroquia y bueno, les muestro el video, lo vamos comentando. No tiene audio, entonces voy platicando. Entonces, ustedes pueden ver ahí, está el sistema de las canaletas. Todo lo que les estoy mostrando es real, está instalado, es donde yo he participado, no es una cosa que me saqué de internet. Entonces, como pueden ver, es un sistema de captación. Ahí está el techo, es unas grandes cantidades, es una superficie bastante grande de láminas de policarbonato. Ahí se instaló un pequeño filtro con mallas, es decir, para la basura grande. Y podemos ver, en ese momento ese video se tomó justo lloviendo, ese era el objetivo, ¿no? Pues chequen las láminas, ahí están perforadas y ahí se alcanza a ver cómo el agua en un espacio considerablemente grande va conduciendo hacia esa gran cisterna que pueden ver allá abajo. Es un camino largo y esta cisterna es una cisterna de una técnica que se llama ferrocemento. Híjole, bueno, a ver, quería hablar de ella. Ahí. Esta cisterna, en ese ejemplo, es una cisterna de cerca de 18,000 litros que capta. En este momento esta cisterna está llena de agua de lluvia, perfectamente utilizable para la limpieza, para el riego, para a lo mejor todo excepto verla, de ahí en fuera, o a lo mejor hacer de comer, evidentemente para eso no sería útil. De ahí en fuera, casi todo lo demás es bastante útil. Entonces, pues son sistemas que para lugares pequeños o sistemas para lugares grandes es algo que tendríamos que estar apostando, invirtiendo tiempo y sí dinero, pero no es mucho, ¿eh? Es mucho menos de lo que creemos. Bueno, creo que se me acabó mi tiempo y pues aquí dejo estos ejemplos. Muchas gracias. En verdad, muchísimas gracias, David, por compartirnos esto, que sin duda, pues, nos da luces y nos da orientación para seguir realizando estas actividades e impulsarlas al interno de la parroquia. Vamos a hacer una pequeña pausa para ceder la palabra a Monseñor Acedo, obispo auxiliar de esta Arquidiócesis Primada de México, que acompaña justamente el proceso de la certificación y el proceso en general de la dimensión de ecología integral, quien nos va a dar unas breves palabras. Adelante, Monseñor, bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Muchas gracias por este espacio y por esta preocupación por el medio ambiente. Felicitarles a todos por este módulo segundo de certificación de parroquia Laudato Si, y gracias sobre todo a Indosoc, a la Iniciativa Climática de México y, cómo no, a la Dimensión de Ecología de la Arquidiócesis Primada de México, que preside muy bien el padre Juan Carlos Ávila. A todos ustedes darles las gracias por esta preocupación
por el medio ambiente y estaba viendo ahí pues una explicación de cómo ahorrar el agua. El agua es un recurso natural que debemos de tener la sensibilidad de captar el agua. Aquí llueve muchísimo, una época muy buena, si no, no estaríamos tanta gente. Y creo que podemos pues, hacer esto, ¿no? Captar el agua de lluvia y sensibilizar sobre todo, yo creo que desde la infancia a los niños y a los papás. Esta mañana nos hemos reunido la Dimensión de Ecología de la Arquidiócesis Primada de México con la consejera de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Creo que tenemos que tender puentes entre iglesia y gobierno, sea del tinte que sea, eso me da igual. Lo que pretende siempre la iglesia y un servidor es el bien común de cada persona, ¿no? La dignidad y el bien común. Y bueno, pues hemos estado hablando de pues, esto de los residuos sólidos urbanos, la separación de residuos, que creo que es importantísima, y ahí ustedes nos tienen que ayudar para hacer esto, ¿no? Que está el pepenador, bueno, va a haber una campaña grande en la ciudad, propuesta por el gobierno, avalada por nosotros desde la Arquidiócesis Primada de México. Espero que pues, se pueda colaborar también. Pues esta limpieza de barrancas, tenemos que concientizar a la gente de que las barrancas son nuestras y no tener estos problemas que vamos teniendo en muchas colonias, La Presa, por ejemplo, y otras colonias, en donde realmente pues lo están pasando mal con estas lluvias porque se tira mucha basura. La gente no tiene conciencia y tenemos que tener conciencia que la calle es de todos, el drenaje es de todos y nuestros arroyos y ríos pues, son muy importantes en la ciudad. Y muchas veces también lo que es los mantos acuíferos que tenemos que ir conservando, cuidando como una joya dentro de la ciudad. Y también el tema de la reforestación. Yo creo que el tema de la reforestación es algo que tenemos entre todos que seguir adelante. El tema de los paracaidistas, tenemos que recuperar esas hectáreas perdidas en donde va entrando gente, la tala de árboles ilegales, en fin, hay mucho que hacer. Y todos desde una conversión integral, como nos dice el Papa Francisco en el Laudato Si. Mil gracias a todos, sigamos cuidando la creación, que no sea la ecología una moda, sino un hábito de vida, una actitud propia de los que queremos a Jesús, y los que queremos a Jesús nos damos cuenta que tenemos que cuidar la creación. Somos miembros de la creación, que es una belleza, y como miembros de esta belleza tenemos que cuidarla y custodiarla. Gracias a todos, bendiciones. Cuenten con todo mi apoyo. El padre Juan Carlos y Elizabeth de Sagrario pues me están ahí ayudando e informando. Y pues sigamos trabajando juntos, unidos, ¿eh? Cuando trabajamos por la ecología también estamos trabajando por la paz y dando esperanza a las futuras generaciones. Bendiciones, buenas noches, muchas felicidades a todos. Muchísimas gracias, monseñor. Regresemos las palabras de nuestro obispo. Y ahora quisiera ceder la palabra a Alaide Hernández, quien durante muchos años fue responsable del programa de Buenos Vivires, de Buen Vivir, de la provincia central de los Maristas, y que, pues bueno, realizaron un extraordinario trabajo en materia entre muchas otras cosas, en materia de vegetación urbana. Adelante, Alaide. Voy a presentar. ¿Listo? Ok. Pues como les comentó David, estuve acompañando a los hermanos maristas en el proceso de educación marista para el buen vivir. Eh, y pues un poquito para entender de los que les voy a hablar, la provincia marista de México Central está compuesta por los estados que están en amarillo, ¿no? Es Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, ¿no? En grandes rasgos. El programa de educación marista para el buen vivir, pues trata de ser un programa de concientización ecológica, educación ambiental y diseño permacultural
pues que nos ayude a cambiar los itinerarios pedagógicos de las escuelas maristas con este enfoque de estar mejores vinculados con el medio ambiente como sociedad, haciendo una disminución en nuestro uso de combustibles fósiles y de la tecnociencia, y también estar inspirados en la naturaleza, la sabiduría de los pueblos originarios y de otros colectivos que construyen alternativas sustentables, ¿no? Parte de esto va permeando nuestra cultura organizacional y forma parte de nuestra visión estratégica operativa, ¿no? La estación tiene como fecha final el 2026, el siguiente año se tendrá que renovar, pero en los últimos 8 años trabajamos con estos principios y uno de los principales es que somos unas comunidades educativas que promovemos la urgente necesidad de transformar los estilos de vida a otros que sean más acordes con el respeto, cuidado y defensa de los derechos de las personas y de nuestra madre tierra y que desde nuestras obras empecemos a generar estas alternativas, tanto provinciales como locales, desde los diferentes actores de nuestras obras. Entonces, no solamente es como acciones, sino que también desde nuestro pensar y desde nuestro compartirnos con la información entre nuestras obras, estamos teniendo una misma línea, ¿no? Y un mismo propósito. También otro material que nos ayudó a fortalecer el proyecto y los trabajos que se hacían en relación con el cuidado de nuestra casa común fueron los enfoques transversales, que justamente como lo dice es transversal, atraviesa toda la vida de la escuela marista, de la provincia marista, y nos ayuda, pues justamente como lo hemos dicho, ¿no? A transformar nuestros estilos de vida, al cuidado de la madre tierra, a tener esta postura crítica, ¿no? Ante las decisiones históricas y estructurales que nos han llevado a esta crisis socioambiental. Y pues bueno, ¿no? Toda esta información, toda esta sensibilización que se ha dado a través de nuestra visión estratégica operativa, de los enfoques transversales, del acompañamiento que se hace a partir de este programa de educación marista para el buen vivir, han surgido algunas experiencias comunes en nuestras obras, ¿no? Imagínense que son 57 obras en las que estamos componiendo la provincia marista de México Central, y algunas de las experiencias más comunes serán las siguientes, ¿no? La primera, pues, son los huertos educativos, ¿no? Que han tenido como nuestro principio la permacultura y la misma encíclica de Laudato Si. Es la primera experiencia que surge de, de esta sensibilización y de este trabajo que se hace a nivel provincial. Y pues ha ido desde talleres, ¿no? A tener los mismos huertos, huertos que son en maceta, huertos que son en azotea, huertos en diferentes maneras de hacerlo. Y algo que me gustaría compartir con ustedes, pues es que justamente no ha sido porque no solamente nosotros hemos querido, sino que también hemos tenido la ayuda y la vinculación, por ejemplo, de estos dos actores, que ha sido la Red Internacional de Huertos Educativos, que nos ha ayudado con materiales, con insumos, al tratarse de una red que trabaja el huerto como un insumo didáctico para las escuelas y para las materias. Nos ha facilitado algunos materiales que nos han ayudado a algunos profesores, y también a reconocer como este huerto como parte de estas pedagogías y herramientas didácticas que nosotros estamos promoviendo en las escuelas. Y también, pues aquí está David, ¿no? Nos ha ayudado con estas formaciones, con estos manuales, con asesorías para implementar los huertos en algunos espacios. Y otra experiencia, por ejemplo, ahora tenemos esta iniciativa de corredores ecológicos. Tenemos la experiencia en 7 escuelas ahorita, que es como el primer como piloto que se hace, que empezó con 7 escuelas. La idea de los corredores ecológicos es poder conectar la escuela, o sea, como la naturaleza, los espacios verdes que tenemos en las escuelas, hacerlos más biodiversos, no solamente estos espacios donde hay pastos bonitas, sino como si hay una biodiversidad vegetal de plantas nativas y de uso también para animales e insectos de nuestras comunidades, conectar en las áreas verdes de las ciudades, y esta a su vez hacer un gran puente
que nos conecte con las áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, la idea en general de esta iniciativa de la red de corredores ecológicos es hacer corredores en las ciudades que conecten la naturaleza en la ciudad, ¿no? Entonces, nuestras escuelas han estado como construyendo estos puentes, estamos iniciando. Obviamente, como les decía, nos vinculamos con la red de corredores ecológicos aquí en Ciudad de México, bueno, que inicia en Ciudad de México, pero que ya es parte de varias otras experiencias y que también nos ha ayudado con el curso de formación y con la asesoría de docentes. Nosotros también desarrollamos esta semana de sensibilización. Esta fue la del 2025 con el tema de Laudato Si, que cumplía sus 10 años. Entonces, retomamos como esto del cántico de las criaturas, de agradecer al sol, a la hermana agua, a la hermana madre tierra, para poder hacer una vinculación de estos aprendizajes esperados de los cursos de corredores ecológicos con esta sensibilización que se hace desde lo de Laudato Si. Entonces ahí vamos vinculando lo teórico de los contenidos curriculares, también lo práctico en poder ser parte del cambio que deseamos ver en nuestra comunidad más cercana y también pues con esta parte espiritual de lo que nos invita la encíclica Laudato Si. Y por último, algo que es como de las cosas que ha permeado muchísimo más en las escuelas, en una parte porque eh, ha habido alianzas con estas organizaciones, por ejemplo, que es la ONG de Escuelas Saludables, que nos ha ayudado a hablar sobre investigaciones concretas de cómo afecta la alimentación a la salud de los niños y también investigaciones concretas de hablar de cómo también los productos procesados y ultraprocesados generan pues mucha contaminación y también están enfermando el planeta, ¿no? Entonces, este tipo de, bueno, y que también ha promovido mucho visibilizar esta ley de cafeterías saludables, que si bien este año fue como que bastante fuerte porque iba a haber ya una vigilancia más estricta y penalizaciones, la ley tiene, pues, entró en vigencia desde el 2010, ¿no? Entonces, hemos reflexionado sobre este tema de si cuidamos la salud de las personas que consumen alimentos en nuestras escuelas, también estamos haciendo el cuidado de el cuidado de la tierra. Y pues bueno, nuestra política se implementó desde la renovación de los bebederos escolares, esto para evitar que se generen como las botellitas de agua en las escuelas, que era un residuo muy común dentro de las escuelas. Otra fue la reducción de comida chatarra y la promoción de alimentación saludable, porque muchas de las personas que nos ayudaban a implementar este proyecto se daban cuenta que la mayor generación de basura, pues justamente eran los espacios de cafetería y entre estos residuos también podíamos ver pues, las bolsitas plásticas y los utensilios de unicel, ¿no? Es como vasitos o charolas. Y pues con esta vinculación empezamos a trabajar este tema con las escuelas y también ayudamos a sensibilizar las escuelas con un cuadernillo que realizamos, que justamente es este cuadernillo que se ve, que habla sobre la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. Tanto este de la alimentación saludable como la encíclica Laudato Si, que estaba aquí, son actividades desde preescolar hasta universitarios, actividades para los alumnos y alumnas de preescolar y hasta universidades, donde les ayudamos a hablar sobre temas, ¿no? Temas como la fotosíntesis, la biodiversidad, las plantas nativas, en este caso de Laudato Si, y en de la soberanía alimentaria, pues un poquito de el problema que es como los monocultivos, que los niños y niñas no quieran comer alimentos nuevos, los aditivos y conservadores que se les da, y colorantes artificiales que se agregan a las comidas, de manera como que muy sintética, pero igual como que muy fácil de compartir con los niños y las niñas, ¿no? O con los alumnos y las alumnas. Y pues bueno, eso ha sido muy rápido porque creo que tenemos 15 minutos y ya se tienen que ir. Y pues, como decían, está como que la información que pueden
escribirle a los hermanos, ¿no? A este de Buen Vivir Maristas, @maristas.edu.mx. Y también pues yo sigo como que trabajando con los hermanos, pero de una manera ya como que más de asesoría, y también podemos ayudarles en sus proyectos y en lo que necesiten. Y pues ya no sé si corrí mucho, David, tú dime. Muchísimas Oye, era gracias. ahora. Justo en el punto. Muchísimas gracias, Alaide, por compartirnos realmente este trabajo extraordinario que han estado desarrollando, y que sin duda pues, nos da luces para poder implementarlo, para poder implementar acciones parecidas y paralelas en nuestras propias parroquias. Ahora quisiera ceder la palabra a Ileana Sánchez, quien es una de las responsables que han estado impulsando un proyecto de gestión de residuos urbanos en las parroquias. Adelante. Gracias, muy buenas noches a todos. Voy a compartir nuestra presentación. Ay, a ver, Creo que sí. ya, Sí, ya. Adelante, Pati. Me acompaña mi compañera Pati Rodríguez. Entre las dos lo vamos a realizar. Y claro que sí. Buenas noches a todos. Y bueno, pues nosotros somos de la Parroquia del Verbo Encarnado y la Sagrada Familia. Estamos aquí ubicados en la colonia Roma y pertenecemos a la comunidad Talitacú. Es una comunidad de Jesús. Pertenecemos a Misión Permanente. Somos una comunidad que nos reunimos para estudiar y profundizar en los evangelios y en la espiritualidad ignaciana. O sea, esto es parte de la historia de nuestro grupo, ¿verdad? Entonces, nos acompaña el padre Jesús Segura, sacerdote jesuita, y nos reunimos, pues, cada 15 días presencialmente. Bueno, la historia de cómo surge el reciclatón. Esto surge a partir de la pandemia. Estábamos en plena pandemia, nos reuníamos en línea cuando pues nos enteramos, ¿verdad?, que una compañera tenía problemas económicos. Entonces, pues ya entre todos propusimos reunir residuos, venderlos y con eso apoyar a nuestra compañera para que se ayudara con sus problemas económicos. Se lo propusimos a nuestro párroco, tuvimos muy buena aceptación por parte de él, incluso nos apoyó para que pues también lo promoviéramos a las demás áreas de la comunidad, y todavía nos apoyó para que todas las misas dominicales que se hacían por Zoom en un principio, después ya fueron presenciales, se empezara pues a promover la recolección de residuos. Tuvimos una gran aceptación por parte de nuestra comunidad, bastante aceptable. Claro que esto nos llevó pues a informarnos y a formarnos. Tuvimos que aprender porque pues no sabíamos del tema, pero teníamos muy buena actitud. Entonces, bueno, con el apoyo también de la arquidiócesis en coordinación con la SEDEMA, el INDOSOC, Red de Ecología Integral, pues fuimos aprendiendo a diferenciar lo que era basura, residuos, rellenos sanitarios, canalizar a la industria, reciclaje y todo esto, ¿verdad?, que para obtener pues la economía circular, que de origen era lo que nos movía, pero realmente con este aprendizaje nos dimos cuenta que el impacto era pues fenomenal, lo que estábamos realmente aportando al cuidado de la casa común. Entonces, pues este reciclatón ya ahora actualmente es permanente, la comunidad va muy motivada, entre semana, cada domingo, recolectamos desde PET, cartón, aluminio, papel, revistas, aparatos electrodomésticos que ya no funcionen, equipos de cómputo y todo lo que nos donan, pues realmente ha sido un impacto muy, muy generoso para la parroquia en cuanto a reducir lo que antes llamábamos basura. Y claro que los recursos pues son limitados, no es
que con esto la parroquia o bueno, la comunidad estemos teniendo ingresos muy altos, pero aún así hemos logrado apoyar pues a personas con necesidades bastante fuertes. Por ejemplo, como granito de arena, ¿verdad? Pero pudimos mandar algo cuando el terremoto en Turquía, en las inundaciones que ha habido en Ecatepec, también hemos apoyado con despensas, a nuestros hermanos de Acapulco, en el huracán Otis, a través de Cáritas también se apoyó, a nuestros hermanos de Chalco el año pasado que tuvieron inundaciones fuertísimas. Ellos nos pedían artículos de limpieza y utensilios de cocina y también se les pudo cooperar con eso. A nuestros hermanos migrantes en Cafemín, a nuestros hermanos cuando estuvo el campamento aquí en la colonia Juárez, pues también estuvimos apoyando con alimentos y todo esto salió gracias pues a la cooperación de toda la comunidad y pues a dejar de mandarlo a la basura. En nuestros 2 primeros aniversarios tuvimos actividades con la comunidad en las misas dominicales como creación de terrarios utilizando botellas de PET y pequeñas plantitas. Armamos contenedores de pilas caseros, le enseñamos a la gente cómo hacerlos, pinturas con acuarelas para niños, con mensajes del cuidado de la casa común. Y esto es increíble, nos damos cuenta cómo ya nuestra niñez realmente va teniendo una cultura diferente porque nos ponemos a platicar nuestras compañeras y yo también, como pues esto a nosotros no nos tocó. Y ahora vemos a los niños bastante involucrados en el tema, muy contentos en sus acuarelas y sabiendo de lo que estamos hablando. Se elaboró un decálogo que se obsequió para pegar en los refrigeradores, pues con acciones muy pequeñas pero muy importantes para el cuidado de la casa común. También tuvimos un ecosensorama muy divertido y muy interesante. Se proyectó la película de la carta del Papa Francisco en nuestro auditorio con muy buena audiencia y la gente se fue muy motivada pues para, para seguir cuidando nuestra casa común. Y bueno, pues ya esta lámina, a partir de aquí, mi compañera Ile, te cedo la palabra, Ile. Gracias, gracias, Pati. Pues sí, como bien comenta Pati, todas estas acciones nos han ido ayudando y en el tercer aniversario, pues además de recolectar y recibir materiales de residuos, coincidió providencialmente con que venían los 10 años de Laudato Si. Entonces, lo que decidimos fue hacer una novena a la creación utilizando los recursos de Laudato Si y lo iniciamos una semana antes, que era justo el sábado previo al reciclatón, y terminó justo el domingo del aniversario de Laudato Si. Entonces, lo utilizamos a través del Facebook, lo llevamos a cabo a través del Facebook de la parroquia y de esta forma, pues, involucramos a la comunidad en general para que se uniera en oración a través de esta dinámica. Se entregaron las calcomanías de un contenedor de pilas y bueno, nuevamente hicimos esta actividad de las acuarelas, se distribuyó también el decálogo de la casa común y lo tuvimos en un formato grande en lona para que las personas también que pasaban y visitaban pues lo tuvieran y lo vieran y si tuvieran alguna duda, bueno, pues ya ahí lo comentábamos con las personas. También nos acompañaron de la comunidad otomí, que son nuestros vecinos y forman parte de las comunidades. Y también nos acompañó Emilia de Iniciativa Climática México, que incluso ha estado aquí con nosotros en la capacitación. Ella nos acompañó en un momento y bueno, pues estas han sido algunas de las dinámicas que hemos realizado.
Este es el ejemplo del decálogo, que son pequeñas acciones con las cuales podemos incidir desde nuestra casa, por ejemplo, apagando la luz, recolectando agua cuando nos bañamos, no tirar basura, en fin, pequeñas acciones, no, digamos, usar la bicicleta o caminar en lugar del auto si son trayectos pequeños, en fin, pequeñas acciones que de alguna manera podemos nosotros incidir desde nuestra cotidianidad, ¿no? En las mismas ceremonias de ese día del reciclatón, los sacerdotes hicieron menciones a lo que es el cuidado de la casa común, sobre todo porque forma parte de las 4 preferencias universales de la Compañía de Jesús, que es justamente la cuarta PAU, que habla del cuidado de la casa común. Entonces, desde ahí también nuestros sacerdotes impulsaron y animaron a la comunidad pues para que la conocieran y se vieran y que pues puedan involucrarse más. Estos son testigos de lo que fue la novena de la creación en el Facebook. Y bueno, pues hasta la fecha, pues más o menos ya llevamos casi las 3 toneladas de residuos que bueno, que no, que hemos evitado que se vayan a la basura, y que bueno, de esta manera pues se han beneficiado de algunas actividades o acciones, digamos, de solidaridad que mencionaba ya Patti. Y, y pues bueno, todo esto ha sido en apoyo de nuestro párroco y en conjunto con nuestra comunidad de feligresía. Estas son algunas mejoras que queremos hacer para hacia adelante en cuanto a los contenedores, que la zona donde están, pues le demos otra apariencia. Tratamos de que no esté todo desparramado ni que se vea mal, pero bueno, de esta forma queremos darle una hermoseada. Impulsar con más campañas en redes sociales e involucrar a los jóvenes de la parroquia, pues para que ellos también, ya sea tanto desde catequesis como en el área de jóvenes, también puedan participar. Y finalmente, ahora con nuestra participación en este módulo, pues también queremos darle más impulso al reciclado, al área de residuos, pero quizá también podamos ahí participar con el área de vegetación y ya una vez que terminemos el diagnóstico de las 4 áreas, pues definir finalmente con cuál además del reciclatón, a qué otra área le podamos dar más impulso. Y pues básicamente eso es lo que hemos venido realizando. Básicamente pues el agradecimiento a nuestro párroco padre Gonzalo Rosas, que pues nos ha facilitado y dado mucho apoyo para que podamos desarrollarlo. Ya son 3 años. Y bueno, pues esperemos que tome más impulso. Pues muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, aquí andamos. Muchísimas gracias por compartir, Iliana y Patti, ¿verdad? Sí, Muchísimas gracias por compartir. Justo tenemos algunos minutos, entonces pues, aprovechando que David y Alaire siguen con nosotros, pues quisiera invitarles a que podamos aprovechar justamente su presencia y su experiencia para poder realizar alguna pregunta. Si les invito, dado el tiempo, que puedan ser preguntas puntuales para aprovechar justamente el tiempo y pues bueno. Adelante, no sé si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, ya sea para los 3 o para alguna persona en particular. En lo que se animan, yo tengo una. En lo que se animan las y los demás, yo tengo una para los 3, que es justo que nos puedan compartir, mejor tanto como en su experiencia, cómo han afrontado las resistencias eclesiásticas. Eclesiásticas con decirlo sacerdotes y laicos. O sea, no nada más parte de la jerarquía, sino en general las resistencias al interior de la comunidad parroquial para implementar este tipo de medidas. Ahora pregunta, porque en muchas ocasiones pues estas acciones se ven como si no tuvieran nada que ver con la iglesia, entonces en general, ¿cómo han visualizado estas resistencias
parroquiales, comunitarias, pongámosle el apellido que gustemos ponerlo, y cómo pues las hemos podido como que sobrellevar. Entonces, hago esa pregunta y aprovechando, Iliana, pues también para hacer la pregunta en bloquecito. Gracias. A mí me llamó la atención esta parte de los huertos que mencionó Alaide. Creo que por ahí tiene, decía ya de algunos manuales y materiales que ya tienen, que podríamos en un momento dado, tener alguna referencia para poderlos consultar. Y básicamente eso. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a hacer una primera ronda con estas dos preguntas de bloquecito. Y pues animo a las y los demás a poder formular alguna pregunta puntual en una segunda ronda. Adelante, quien guste iniciar. Pues como el tiempo es corto, empiezo. Creo que a veces o lo que nos tocó trabajar con las resistencias de nuestra comunidad, pues creo que siempre es como un poquito desde el desconocimiento de por qué estamos haciendo esto. Creo que también la encíclica de Laudato Si nos ha ayudado bastante. Y creo que lo que nos fortaleció como comunidad es darnos cuenta de que no éramos los únicos loquitos recogiendo basura y cuidando las plantas y regando. Em, y nosotros hicimos como comunidad de sembradores y sembradoras, ¿no? Que los sembradores y sembradoras son las personas que voluntariamente dijeron, a mí me gusta el enfoque del buen vivir, a mí me gusta lo que propone este programa de la provincia marista, y lo que yo hice fue sentarlos a platicar, ¿no? O sea, darnos cuenta de que todos teníamos las mismas resistencias, todos teníamos las mismas problemáticas, pero también que todos teníamos las mismas ganas de transformar el mundo, ¿no? Las mismas ganas de hacer algo por nuestra casa común, y que desde nuestros múltiples esfuerzos estábamos realizando una transformación en nuestras comunidades, ¿no? O sea, sí nos dábamos cuenta de que bueno, el proyecto tiene ya 10 años. Desde hace 5 años, cuando vino el hermano y nos vemos ahora, sí darnos cuenta de que hemos avanzado un poquito, de sí reconocer de que ha costado mucho trabajo, pero que también ha dado sus frutos, ¿no? Eso es lo que nos ha ayudado a hacer comunidad entre la misma, pues sí, congregación, pero también acompañarnos y dejarnos acompañar, pues, de las organizaciones que tienen cierta experiencia, ¿no? A veces muchísima más experiencia que nosotros, y que no hay que inventar nada nuevo. Muchas de las cosas que son una solución ya existen, ya están ahí, y simplemente pues acercarnos y dejarnos acompañar por las diferentes organizaciones y colectivos que también nos están ayudando, ¿no? Entonces como que ha sido parte de lo que nos ayudó a nosotros, y claro que pasamos la información de los manuales y los insumos que tenemos, justamente para eso los hacemos, para poder llegar a más gente y ayudar y compartir nuestra experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alaide. David. Yo no sé si hemos logrado romper con esa dificultad. Estoy convencido de quienes tienen complicaciones con esto de la ecología integral, que lo ven como sospechoso, como una cosa que no tiene mucho que ver con la fe, pues en mucho van a seguirlo pensando. Pero estoy convencidísimo de que una manera, si en alguna forma podríamos animar a los que ya más o menos están animados, es haciendo. Es decir, pasarnos la vida mostrando fotos de otro lado, diapositivas de lo que se podría hacer, dibujitos, la verdad no sirve. O sea, sirve que la gente mire que se está haciendo y que toque, ¿no? Entonces que diga, ah, caray, pues es que yo pensé que era más difícil, o, ah, pero mira, ya veo cómo lo instalaron, ah, pues ya entiendo. Entonces el hecho de que la gente pueda, eso, tocar, ayuda. Pienso en las compañeras que están haciendo el tema de la separación de residuos. Me imagino que al principio era, ah, vamos a tener basura ahí, ah, va a haber animales ahí, uy, no, eso no, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor al principio, pero luego vamos viendo cómo eso se va volviendo, pues, un orden en el desorden, si quieren, ¿no? Y que va teniendo los beneficios que ya narraron.
Entonces, ver, creo que esa es la clave. O sea, si los que estamos animados no nos ponemos a hacer en lo personal, en lo comunitario y en la institución en la que pertenecemos, los demás no van a creer. O sea, van a decir cosas bonitas de las que ustedes hablan, pero eso irreal, ¿no? Creo que va. Muchas gracias, David. Ileana o Pati. A ver si quieres, Sí, sí, bueno, más que resistencia, cuando nosotros iniciamos con esto, fue así como muy desafiante porque teníamos, al principio sí teníamos el apoyo de una compañera que prestaba su camioneta para llevar todo lo que nos donaban a la recicladora. Pero bueno, nos llegó en abundancia, porque al principio fue como la gente toda se animó y no, hombre, nos llenaron el garage de ahí de la parroquia, de lavadoras, refrigeradores, estufas, así todo. Y el padre pues nos dijo, bueno, vengan y saquen esto porque ya no caben los carros, ¿no? Entonces, y bueno, fueron vueltas y fue un trabajo, pero como dice David, es que como que si no empezamos, tal vez a nosotros y el Espíritu Santo que nos animó, pues si hubiéramos pensado en todo lo que íbamos a hacer, tal vez no lo hacíamos. Pero ya estando adentro, pues ni modo, ¿no? Todos a darle y empezamos a llevar todo a las recicladoras. Y bueno, en un principio tuvimos ese apoyo. Después esta compañera ya no nos pudo apoyar con su camioneta y entonces como que sentíamos que se nos caía el cielo. Pero bueno, ahí nos dimos a la tarea también como equipo de investigar y encontramos una recicladora que iba y nos recogía pues los residuos, pero teníamos que tener un mínimo para que fuera su camioneta. Entonces, eso fue también un desafío. En mínimo creo que eran 750 kilos o algo así que teníamos para que fuera la camioneta. Después, pues ya no la tuvimos, esa recicladora ya no nos pudo también apoyar. Y bueno, ¿cómo ha sido que hemos sacado esto? Finalmente, con el apoyo de la comunidad. Hasta en carros particulares hemos estado llevando todos estos residuos a las recicladoras. Pero continúa el reciclatón, eso es lo que nos llena de mucha satisfacción como comunidad, que la gente sigue llevando su PET, cada vez va siendo un poco más educada la gente. Porque si efectivamente en un principio, si nos decían, ya están viniendo las hormigas porque traen el PET, por ejemplo, pues no sé, todavía con refresco, ¿no? Y bueno, no, ya ahora vemos que todo eso ha cambiado. Yo siento que va siendo un cambio de cultural. Entonces, pues es eso lo que quería compartir. O sea, ese tipo de desafíos que nos hemos enfrentado, pero que finalmente, pues, los hemos logrado sacar. Gracias. Muchísimas gracias, Ileana. Adelante, David. David. Creo que no te... Sí. David, ¿me escuchas? Ya. Creo que también Daniela había alzado la mano. Sí, adelante, Daniela. Hola, buenas tardes, buenas noches. Yo tenía una pregunta, eh, sobre todo para aquellos que tienen, bueno, creo que la mayoría de nosotros tenemos o llevamos a cabo distintos ministerios en las parroquias en las que estamos, ¿no? Llámese, bueno, por ejemplo, hay quienes pueden ser lectores, quienes pueden ser parte del coro, de algún ministerio. Y pues mi pregunta es que si ustedes consideran que se pueda realizar estos ministerios de manera como completa y pues sabemos que necesitamos de cierta formación
para hacerlo, ¿no? Y eso también requiere un tiempo, ¿no? O hay quienes, por ejemplo, son catequistas y eso también requiere, por ejemplo, formación. Entonces, bueno, a mí me parece que creo que lo más común que exista esa convergencia, ¿no? De personas que están realizando algún ministerio en sus parroquias y que hayan incluido en sus distintos ministerios, pues ese interés también al respecto del cuidado de la casa común. Entonces, mi pregunta es que si consideran ustedes que se puedan llevar a cabo em, estas dos como acciones, si consideran que es algo que absorbe mucho tiempo y se debería considerar como un ministerio aparte, y si es así, pues si hay algunas instituciones que lo avalen o que lo respalden para considerarlo como algún ministerio en particular, aparte de los demás. No sé si mi pregunta está clara. Muchísimas gracias, Daniela. Eh, Todavía tenemos 3 preguntas y ya estamos sobre tiempo, entonces vamos a hacer estas preguntas en bloquecito. Les pido que podamos ser breves y concisos al formular nuestras preguntas. Y aprovecho también, ahorita he puesto aquí en el chat la liga para la evaluación. Algunos ya lo contestaron, otros no. Entonces, a quienes no lo han contestado, le pido por favor que también podamos aprovechar este tiempecito para poder resolverlo. Es algo es algo muy veloz. Adelante, Adriana. Buenas noches, Maestro Vilchis. Bueno, más que pregunta es comentario con respecto a lo que comentaba hace un momentito David, de que muchas cosas también son de ver, ¿no? De no tanto quedarnos como en el presento el slide o tomo el curso y pues lo veo y ya, ¿no? Comentaba yo, por ejemplo, durante el curso y algunas sesiones, que por ejemplo también en la empresa donde yo trabajo hay unas políticas muy fuertes con relación a este tema del cuidado de los recursos, ¿no? Entonces, creo que también del sector empresarial, de muchas empresas que ya están trabajando en este tema de la ecología, del sector educativo, como lo comentaban hace un rato, ¿no? Se puede tomar muchas ideas y muchas material que incluso ya está generado, ¿no? Y disponible y abierto para compartir y de alguna manera sensibilizar a través de talleres o a través de crear, como nos los hicieron en el curso, un plan de trabajo, ¿no? Que estuviera más estructurado para poder lograr los objetivos que nos planteamos. Por ejemplo, en días pasados estuvimos participando en temas, por ejemplo, que destaca la maestría de negocios sostenibles por el EGADE, que por ejemplo ahí también tienen muchísimo material relativo a justamente cómo abordar pues en este caso a veces es en una empresa o en una asociación sin fines de lucro como las asociaciones religiosas justamente el ver cómo podemos abordar los temas de ecología y de alguna manera pues obtener justamente incluso algún beneficio, ¿no? Con todo lo que se hace en favor de estos temas. Entonces, digo, además, digo, como lo comentaba ahorita David, creo que justamente ese es el punto, en vez de, o además de, ¿no? Sensibilizar a las personas creo que también resulta conveniente retomar esas lecciones aprendidas y esa información que ya se tiene disponible en todos estos materiales o en todas estas maestrías que se están ofreciendo o cursos que incluso tiene la iniciativa privada para incorporarlos en nuestros trabajos. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias, Adriana, por recordarnos y justamente instarnos, ¿no? A la utilización de estos recursos. Adelante, Ana. Sí, yo tengo una pregunta, acerca del reciclatón. Bueno, por ejemplo, mencionaban de las lavadoras y de los productos, bueno, todo esto que son de manejo especial. ¿Cómo garantizan ustedes como comunidad que sí estén en recicladoras pues certificadas por parte del gobierno y que no se les está haciendo un mal uso de estos residuos? O sea, ¿cómo lo manejaron? Porque tengo entendido que en algunos casos tiene que hacer como un oficio, no sé bien,
y tiene que llevar todo un proceso para regresar hasta ustedes. O sea, ajá, o sea, cómo están seguras que sí están llevando esos residuos de manejo especial y se están tratando de manera adecuada. Muchísimas gracias, Ana. Y adelante, Angie. Ahí. Voy, Sí. perdón. Este, mm, para hacer un comentario con respecto a lo que dijo, ay, no, pero no sé si se refería, y es algo que me pasa, todos estamos involucrados en algún otro ministerio, y eso es muy difícil y nos corta tiempo, pero creo que digo, yo soy del Ministerio de Renovación, y de pronto decidí enfocarme en lo de la red, porque creo que como estamos de la pastoral social, se desprenden estas pastorales, pues en sí no tenemos como que esa fuerza todavía, ¿no? Pero creo que esa fuerza la tenemos que dar nosotros, ¿no? Cuando decidimos, decir, me enfoco aquí. En mi caso, soy la única persona de la parroquia María Reina y organicé un reciclatón desde COVID. Ahorita llevo otro y próximamente se va a abrir uno en en la capilla. Entonces, estas pláticas, la verdad, me sirvieron mucho para, pues, de repente siento como que no avanzo, ¿no? Pero hoy me doy cuenta que todos estamos como que iguales, ¿no? Y que ahí vamos, ¿no? Pasito a pasito y que, bueno, en mi caso luego me es desesperante porque no salgo del reciclatón, no salgo de las faenas, de sembrar, plantas hospederas para mariposas, pero como acabas de decir, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, eso es como que un impulso, ¿no? Para decir, ahí estamos presentes. Y eso era todo lo que quería comentar. Muchísimas gracias. Entonces ahora les cedo la palabra nuevamente a nuestras y nuestros ponentes. En general son tres grandes temas. Uno, la viabilidad, la pertinencia de un ministerio específico sobre ecología y cómo gestionarnos entre diferentes ministerios, que la parte es muy común dentro de la vida parroquial, que una persona esté en un ministerio y está al mismo tiempo en tres y cuatro al mismo tiempo y cada uno implica tiempo. Sobre el uso de diferentes recursos que ya están, que ya están realizados, que ya están en línea, cómo buscarlos, cómo usarlos, cómo socializarlos, porque por ejemplo también la CEPS tiene muchísimos recursos al respecto, y pues cómo garantizar, ¿no?, el buen fin de los residuos. Entonces, si gustan, podemos ir en el orden de participación. Adelante, David. Gracias. Yo tengo una opinión, voy a decirlo así, muy enfática sobre este tema de los ministerios. Y creo que en la iglesia tenemos un problema, probablemente como ha venido sucediendo en todas las ciencias, de que cada vez nos vamos especializando más, ¿no? Entonces, pues así, imagínense un médico que antes más o menos le sabía todo, hoy hay un médico para solo estudiar la rodilla derecha, ¿no? Porque el de la izquierda es otro especialista. Así creo que nos va pasando en la iglesia y entonces caemos en la tentación de decir, yo soy de este ministerio, yo soy de esta pastoral, yo solo me dedico a esto, y en la iglesia hablamos de la pastoral de conjunto. Los que nos dedicamos a la pastoral social no decimos, bueno, los otros que vayan a misa, ellos que oren, ¿no? Eso sí, nosotros vamos a ver qué está pasando con el pobre. No, o sea, el de la pastoral social también va a misa y también hace su trabajo de catequesis, estudia la palabra. Creo entonces, así como respuesta concreta, y yo pienso que tendríamos que especializarnos menos y entrarle más a todo lo que tiene que ver con la fe y a todo lo que tiene que ver con la vida. Entonces, si bien es cierto, esta pastoral se está constituyendo en un ministerio, esto es cierto, yo creo que el camino correcto es que todos, porque tiene que ver con la vida, ¿no? Y con el Dios en el que amamos. Entonces, si bien es cierto, puede ser que haya un grupito, unas personas que le dediquen un poco más de tiempo, pues yo creo que le tendremos que entrar todos, así como todos participamos en la oración, así como todos compartimos la palabra y así como todos participamos de la Eucaristía. Bueno, en esa y pues ya los demás, para no extenderme. Gracias. Muchas gracias, David. Adelante, al aire.
Este, una de las frases más bonitas de Laudato Si es que dice que todo está interconectado, ¿no? Y creo que el ejercicio para nosotros siempre ha sido como que cada acción que has hecho en la escuela se haga con mucha conciencia y con mucha reflexión y bajo, yo creo que pues la palabra de Dios, ¿no? O sea, creo que si tú reciclas, por ejemplo, cuando hablábamos de nuestra política de alimentación, ¿no? Eh, pues decíamos comer sano, todo el mundo sabe que tenemos que comer sano, ¿no? ¿Quién lo hace? Pocos, ¿no? Así como que, y si, y si es como muy complicado que estas cosas que todo el mundo sabe, pues lo hagamos todos, ¿no? Y la alimentación no solamente le pega a las personas, y como lo decía, también si nos ponemos como a pensar profundamente en lo que la alimentación implica para la vida, pues también es el campo, también es la tierra, también es los trabajos justos, ¿no? También es los campesinos, los pueblos originarios, nuestras costumbres, nuestra familia, ¿no? Así como de hablar de alimentación, podemos vincularlo con cualquier cosa, ¿no? Eso es como, ustedes piensen en la alimentación y no comemos de la cajita mágica que nos han hecho creer que es el súper, ¿no? Hay muchísimas cosas atrás de alimentarnos. Entonces, hablar de temas de ecología integral también es eso. Así como que si nosotros vamos a reciclar, también estamos generando trabajos justos, también estamos haciendo que la gente se vuelva más consumista, también estamos ayudando a otros hermanos, como decían, de que todo se iba para otras causas. Entonces, imaginar que cada acción que hagamos y ponernos a preguntar con qué más se puede conectar, con qué otra cosa puedo estar haciendo el bien, creo que es algo que nos ayudaría a trabajar como esto, ¿no? De los ministerios, de la integralidad, de decir que realmente la ecología integral es integral, ¿no? Así como todo está integrado, todo está interconectado, también la ecología es integral. No nos dice nada más, seamos católicos que cuidan la creación en la oración, ¿no? El Papa Francisco nos los dice desde cómo hacemos incidencia, de cómo estamos trabajando, de cómo consumimos energía, desde cómo tenemos una postura ética política en el mundo. Entonces, como que creo que hablar de ecología integral es muy amplio y tal vez nada más nos cuesta un poquito preguntarnos un poquito más, reflexionar más, orar más, ¿no? Entonces, como que creo que sí es darnos también un poquito más de tiempo y calma, ¿no? O sea, como que esa calma de sentarnos a pensar sobre lo que hacemos y cómo lo podemos conectar con los demás para el bien común, ¿no? Para la construcción del reino. Y también, y creo que otro comercial como para el tema de los insumos, pues David y yo somos parte de la REMA y justamente estamos trabajando de cómo hacer este repositorio de documentos y de archivos y de iniciativas que estén trabajando con el tema de la ecología integral, que yo creo que cuando esté listo será como comunicado de manera este, amplia, ¿no? A todas las personas que, que somos pues voceras y mediadoras y personas que estamos como confiando mucho en este camino de la ecología integral, ¿no? Entonces, como, fin, Muchísimas gracias. gracias, Alaide. Adelanta, Iliana y Opati. Gracias. Pues contestando parte de los ministerios, te comento, nosotras la parroquia tenemos lo que es la comunidad Talita Cum, que fue la pionera con el reciclatón. Varias de los integrantes de la comunidad tenemos más de un ministerio, pero no por un mero activismo de decir, ah, pues ahora como no tengo nada que hacer, me voy a poner a hacer tin, mil cosas. No, todas o trabajamos o tenemos familia, en fin, y tenemos varios ministerios, pero no con el afán de llenarnos de cosas, sino porque es de una manera integral que se pueden ir integrando varias acciones. No podemos decir que vamos a cuidar a nuestros hermanos haitianos atropellando la creación, tirando, llevando basura, llevando cosas que no tienen nada que ver. Sí, y entonces estaría chocando nuestro hacer con nuestro decir y lo que pensamos. Entonces, de una manera congruente,
pues se enlaza todo, se integra y sobre todo con una mira muy alta que es esa espiritualidad, o sea, nos mueve una espiritualidad que es la que nos lleva a ver ver el bien común, el bienestar de los más pobres, de los más vulnerables, pero respetando todo lo que tiene que ver en ese actuar, ¿no? Y con relación a la parte de las recicladoras, pues justo buscamos las recicladoras que están autorizadas y a ellas es a las que nos remitimos para poder llevar los residuos. Realmente depende mucho de la ubicación en la que cada quien esté y la que le quede más cerca, la más factible, la más fácil de llevar o de recibir por horarios, por una serie de cosas, que es la que podría funcionar para cada quien, ¿no? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Ileana, Patti, David y Alaide, por compartir con nosotros, pues la gran experiencia que tienen. Sin duda, uno de los grandes, siempre cuando hablamos de cuestiones ecológicas, me parece que hay dos grandes problemas de inicio a los que solemos enfrentarnos, ¿no? Uno, ante la desesperanza. O sea, el problema es tan grave que nomás no vemos qué podemos hacer, ni cuándo, ni cómo. Y dos, que eso también nos lleva a una suerte de inacción. O sea, por un lado es tan grande que no sabemos qué hacer, pero por el otro lado muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Siempre está la pregunta, ok, yo quiero ayudar, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? Y justo creo que sus testimonios pues dan luz en este caminar. Entonces realmente les agradecemos mucho el haber estado esta noche con nosotros. Al resto les pedimos un poco de su paciencia, unos 5 minutitos más. Hay algunas cuestiones más que tratar, pero seremos breves. En primer lugar, les he estado compartiendo varias veces en el chat el formulario. Entonces, les pedimos por favor que quienes no lo hayan hecho lo puedan realizar. Por dos razones. Uno, es muy importante para nosotros el conocer su opinión, el conocer su evaluación respecto del curso para poder mejorarlo para futuras ediciones. Y dos, porque pues es uno de los requisitos para su para su diplomita, ¿no? Para su constancia. Entonces, por las dos razones, cualquiera de las dos, la que tenga más peso para ustedes, pero les invitamos a que lo puedan contestar. Había ahí una pregunta sobre el diploma del módulo 1, ese ya se entregó, entonces para que podamos revisar en la carpeta de no deseados y si no podemos enviar un correo para poder dar seguimiento puntual. Ahorita les comparto el correo. Otra cosa, también hacía manera de nota breve, es investigación @indosoc.org. A modo de nota breve, pues hemos estado las últimas 4 semanas particularmente, estoy seguro que fueron un poco pesadas porque fueron de arrastrar el lápiz, de pensar, de dialogar y de plasmar. Entonces ya nosotras contamos como equipo con sus planes de trabajo. Les pedimos, por favor, que en las siguientes 2 semanas, o sea, digo, ahorita acabó como que la parte lectiva, pero el trabajo apenas está iniciando, o sea, acabó como que el acompañamiento con nosotros, pero ahora viene justamente el trabajo que ustedes van a realizar, pero no crean que pues, los aventamos así de paz, como las mamás pájaros, así de va, vuela. No, no, o sea, siéntanse justamente acompañados por nosotras, por nosotros. Entonces les invitamos a que en las siguientes 2 semanas, ahorita es 23, el 30, que para el 6 de agosto, pues podamos volver al menos una o 2 ocasiones como equipo al documento que estuvimos trabajando, a que estuvieron trabajando ustedes como plan de trabajo, para que podamos hacer justamente un eco, porque luego muchas veces se le llama, ay, se me acaba el nombre, pero me parece que es como el mal del cubículo, el mal del taller, el mal del escritor, que es justo que podemos estar trabajando en un archivo, en un documento, sobre una idea, sobre un proyecto, pero en un momento como que nos bloqueamos. Entonces siempre conviene después de un tiempo pues volver a él y nos vamos a dar cuenta de varios detallitos, de varios elementos. Entonces les invitamos a que en las 2 semanas que siguen, que sería del 30, es una semana, al 6 de agosto, podamos darle una u otra revisada y podamos hacerle como que algún ajuste al documento que se entregó. Y nosotros a partir del 6 de agosto estaremos realizando pues una revisión exhaustiva para poderles darle alguna retroalimentación más detallada. Y de todos modos seguimos en contacto para que a lo largo del siguiente semestre podamos tener algunos encuentros de seguimiento para justamente poder dar para poder completar al menos una primera ronda justamente de acciones.
En ese sentido, vale la pena recordar que la certificación no es a nivel individual. O sea, se les puede otorgar a nivel individual, por así decirlo, se les otorga la constancia, la asistencia a los módulos, pero la certificación como tal es parroquial, es a la parroquia, porque lo que se certifica es que la parroquia esté realizando acciones en esa línea. Entonces, en este sentido, pues vale la pena justamente recordar lo que estuvimos comentando a lo largo del semestre para aquellos que puedan hacer enviar, quienes no lo han hecho, la carta del párroco donde está dando fe y legalidad a que pues hay un consejo bueno, un consejo, un comité, un grupo, un equipo levadura constituido del cual pues se sabe de su conocimiento y que además pues le da el apoyo, le da la bendición, se está involucrando de una u otra manera, al menos que está enterado, ¿no? Entonces es parte justamente de los requisitos y pues vuelvo justamente a recordar a que podamos realizar el formulario de evaluación. Insto que lo podamos realizar esta misma noche para no dejar pasar más tiempo y si no, de todos modos, pues ahí estaré molestándoles día y noche. Bueno, no, tampoco tanto, pero sí les recordaré por algún otro medio que podamos realizarlo. Ya estamos realmente sobre tiempo, entonces María Estefanía, te invito a que me puedas enviar un correíto, porfa, lo acabo de poner aquí en el chat para que podamos darle seguimiento y ahorita más bien justamente cedería la palabra pues, a las otras dos instancias que nos estuvieron acompañando. Ya escuchamos por parte de la arquidiócesis, ahora quisiera ceder la palabra a Mari Flores de Iniciativa Climática de México. Adelante. Hola, muy buenas noches. Pues en nombre de Iniciativa Climática de México, me gustaría pues expresar nuestro reconocimiento y gratitud por haber recorrido este camino juntos y también por haber alcanzado la meta que hoy celebramos, que como bien dijo David, ya contamos con un primer diseño de plan de acción que pues se va a estar modificando de acuerdo a cómo se vea conveniente. Eh, digamos, aquí existe esa flexibilidad, pero que justamente va, sin olvidar, que está orientado hacia una transición socioecológica, eh, que tiene medidas concretas y que está también adaptado a cada uno de los templos. Nada más como para recordar que está también orientado a líneas de trabajo muy específicas, ¿no? Que es el uso eficiente de energía, agua, gestión de residuos sólidos y enriquecimiento de la vegetación urbana. También pues me gustaría recalcar que este avance realizado en este segundo módulo visibiliza cómo la inspiración por el cuidado de la creación puede traducirse en acciones adaptadas a comunidades y contextos específicos, con una visión eh, que es acompañada por una conexión muy profunda entre la fe y un compromiso colectivo, que como aquí igual David mencionaba hace un momento, ¿no? Es una certificación eh, orientada a toda la parroquia. Y bueno, también recordar que como equipos levadura son también sembradores de transformación, em, quienes pues han respondido desde su esperanza y responsabilidad ante el desafío que representa esta emergencia socioecológica. Y pues una vez más agradecer por ser parte de esta certificación y pues me queda animarlos para seguir en este viaje y con mucho entusiasmo pues reencontrarnos en el tercer módulo en el que pues vamos a dar seguimiento a este plan que nació en este segundo módulo. Y entonces pues los esperamos con la misma energía, compromiso y fe eh, en el tercer módulo. También les mando un abrazo virtual de parte de Iniciativa Climática de México y listo. Muchas gracias, Mari. Quisiera ceder la palabra a José Gutiérrez de la Dimensión de Ecología Integral. Adelante, José. Hola, hola, muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro.
Perfecto. Bueno, disculpen que no abra la cámara, pero tengo un tema con la cámara que se me cayó. Entonces, este, bueno, pues a nombre de Dimensión de Ecología también quiero darles las gracias a todas y a todos. Nos hemos involucrado en distintas acciones participativas que no solamente han ido en bien y en pro de nuestra casa común. Recientemente el jubileo juvenil que tuvimos en Seminario Menor, el cual fue un éxito gracias al apoyo de la red. Y hablo de la red porque la iniciativa, la propuesta se mandó con todas y con todos, y es una participación, se vio una participación muy grande recientemente en este seminario, en este jubileo, lo cual pues habla de esas pequeñas acciones y de la manera en que nos involucramos en nuestra comunidad y en esta red, en esta certificación. La certificación debería de tener, y queremos que tenga justamente un sello, una forma de identificar, una manera en que las personas se den cuenta que esta certificación tiene un sello de calidad de nuestra encíclica, de nuestra propia comunidad, de lo que profesamos, y eso es en lo que estamos trabajando en Dimensión de Ecología. Al mismo tiempo, agradecerle a nuestros aliados, a Indosoc, a ICM, a todas y a todos los que se han involucrado en esta segunda parte de la certificación. Vamos animosos para el tercer módulo, lo cual, pues en estos días también, como les he estado escribiendo, hemos estado muy al pendientes también de las acciones que se van a hacer. Tenemos nuevas noticias, lo cual todavía no se las podemos comunicar el día de hoy, pero ya tenemos algunas cosas apalabradas para poder llevar a cabo las ecotecnias, y eso me alegra mucho. El día de hoy logramos platicar ese tipo de asuntos, pero como David lo comenta, como Mari lo comentan, siempre en los hechos, en las acciones, es donde nos percatamos de todo esto que estamos platicando en la teoría, que justamente nos da pie a que la acción, ¿no? A que los hechos se vaya concretando. Entonces, agradecerles por este tiempo que se tomaron en este segundo módulo. Se ha pasado muy rápido, y pues sigamos trabajando para que nuestra comunidad, nuestra parroquia, nuestro grupo, nuestra gente siga comprometida, y cada vez vayamos hasta este compromiso de una conversión ecológica, que es simplemente cuidar eh, y cambiar nuestras acciones para proteger los dones que nos ha dado Dios, ¿no? Que es nuestra casa común. Gracias a todas y a todos. Pasen excelente noche. Le cedo la palabra a David. Gracias, David. Muchísimas gracias. Y pues ya para cerrar, quisiera hacer la palabra a Rosario Alfaro, que es consejera del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Además es parte de este comité ejecutivo, y que además preside la Comisión de Ecología del Instituto. Adelante, Rosario. Bueno, yo soy simplemente Rosario. He estado aquí con ustedes acompañándoles a través del módulo. Me siento muy honrada por poderles en este momento dirigir unas palabras que ante todo son de felicitación. Felicitación a cada uno, a cada una de ustedes por su participación, por su compromiso, por llegar al final de este módulo, que como bien han dicho mis compañeras y compañeros, es el arranque de algo más, ¿no? Que es el trabajo transformador, la acción. Agradezco su confianza, pero también agradezco su valentía para enfrentar este gran desafío del cuidado de la casa común. No es sencillo, es ir contracorriente, pero tenemos a un gran maestro. Jesús siempre fue contracorriente, ¿sí? Nunca se conformó con como estaba la vida en su momento. Y de ahí tomamos nosotros nuestra fuerza y eso que se llama espiritualidad, que es lo que nos mueve a hacer y a hacer lo que hacemos, ¿sí? Y hacerlo con la plena convicción y el discernimiento profundo de estar haciendo algo para vivir mejor, para cuidar nuestra casa común, para cuidar la vida, esa vida que se ha sido dada gratuitamente
y la cual agradecemos con nuestro trabajo, con nuestra dedicación y también con nuestra admiración. Yo creo que a todos y a todas nos gusta vivir en un lugar lindo, en un lugar sano, en un lugar donde prive la naturaleza, la vida, lo otro y los otros. Y entonces a mí me gustaría cerrar con el numeral 147 de Laudato Si. Porque la ecología hay que llevarla a la vida cotidiana y hay todo un subcapítulo acerca de esto. Y dice así: para que pueda hablarse de un auténtico desarrollo, habrá que asegurar que se produzca una mejora integral en la calidad de vida humana, o sea, en la calidad de vida de cada uno, de cada una de nosotros. ¿Sí? Y esto implica analizar el espacio donde transcurre la existencia de las personas. Los escenarios que nos rodean influyen en nuestro modo de ver la vida, de sentir y de actuar, y a la vez en nuestra habitación, que es nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro barrio, en nuestra colonia, usamos el ambiente para expresar nuestra identidad. Esa expresión que hacemos como católicos y católicas vaya en este sentido, ¿sí? En este lugar donde queremos que la vida se plenifique y nosotros en ella. Muchísimas gracias y adelante, que sea su vida y sus acciones testimonio del actuar de mujeres católicas, de hombres católicos que se comprometen y que saben hacerlo por el bien de todos y todas. Y adelante, les animo a seguir y a terminar sus proyectos. Muchísimas gracias, Rosario. Pues realmente sin nada más que agregar, no me queda más que pedirles un último favor, que ojalá en la medida de lo posible podamos encender la cámara para tomar una foto. Hubo una época antes de la pandemia cuando todos los cursos se hacían presenciales, que nos reuníamos en la escalinata del IMDOSOC y nos tomamos ahí la fotito, pero pues una de las cosas después de la pandemia es que también nos ha permitido normalizar este tipo de reuniones virtuales que nos permite conectarnos sin importar el uso horario o la posición geográfica. Entonces les pedimos que podamos prender brevemente la cámara, podamos ahí una breve acicalada y podamos poner nuestra mejor sonrisa en 3, 2, 1. Denme un instante nada más para checar si sí se tomó, porque ya me ha pasado que según yo la tomo y al final no sé qué estoy tomando. Nada más un instante rapidísimo. Ahí está, sí se ha tomado. Pues bueno, realmente no me resta más que agradecerles. Seguimos en contacto y pues en verdad muchísimas gracias y que pasen una excelente noche. Hasta pronto. Gracias, David. Felicidades Gracias, a David. todas y todos. Gracias, buenas noches. Gracias a